Muéstrame tu rostro, capítulo 5 del Padre Ignacio Larrañaga. Oración y vida. Reconozco que la oración puede transformarse rápidamente y sin darnos cuenta en una evasión egoísta y alienante. Hubo cristianos que hicieron de la oración una actividad estéril, no porque hubieran estado estancados en una árida sequedad, sino porque, viviendo en una devoción sensitiva, habían buscado el gusto, la paz y los consuelos. Se buscaron a sí mismos. Todo lo que queremos promover en este libro se nos puede hundir como una estatua de barro si no suscitamos un rudo y perpetuo cuestionamiento entre la vida y la oración. La vida tiene que desafiar a la oración y la oración tiene que cuestionar a la vida. En nuestros días, algunos jóvenes juzgan y condenan a los mayores porque nunca dejaron de rezar y sin embargo se mantuvieron, según ellos, a lo largo de sus vidas egoístas e inmaduros. Algunos jóvenes dicen que ellos no se preocupan de rezar, porque ¿para qué? ¿Para ser inmaduros y vivir descontentos como los que rezan? Fácilmente pueden comprender estos jóvenes que si algunos de los mayores son así, no lo serán por rezar. A lo sumo, podría ser por rezar mal o no rezar bien. No obstante, uno se pregunta, si rezando son así, ¿cómo serían si no rezaran? De parte de los que critican, no se tratará de razones de exportación o de sutiles racionalizaciones para justificar su comportamiento. Sea como fuere, ese fenómeno que algunos jóvenes señalan y acusan, la incoherencia entre la oración y la vida, siempre me ha inquietado. No se puede universalizar, es verdad. No sucede en todos. Uno conoce innumerables casos, sin descontar la propia historia, en que las personas hacen esfuerzos sobrehumanos y prolongados para en Dios superar los defectos congénitos y los rasgos negativos de personalidad. Con gran esfuerzo consiguen superar en 3 oportunidades y caen 6 veces. Cuando están prevenidos, atentos a sí mismos, se superan casi siempre. Ocurre, sin embargo, que normalmente no están prevenidos y por eso caen con frecuencia. Vas a notar un pequeño progreso con el mejoramiento de sus rasgos negativos. Han necesitado innumerables actos de vencimiento, cuanto más para que se den cuenta de los demás. No se puede decir tan alegremente, rezan y no cambian. No sabemos de sus esfuerzos silenciosos. El cambio es siempre evolutivo y sumamente lento. Así todo, tenemos que preocuparnos por la frecuente dicotomía entre la oración y la vida y establecer una franca confrontación entre ambas. A menudo nos hemos encontrado en la vida con este cuadro contradictorio. Era una persona piadosa, dedicó a Dios innumerables horas, siempre se le veía en la capilla asiduamente con el rosario en la mano. Sin embargo, arrastró sus defectos congénitos hasta los últimos días, siempre conflictiva, suspicaz, agresiva e inmadura. Al parecer no creció, antes al contrario, fue hacia atrás, al menos a primera vista. En cambio, el Dios de la Biblia es un Dios desinstalador que desafía, cuestiona e incomoda. Nunca deja en paz, aunque siempre deja la paz. A los hombres y los pueblos que se colocan bajo su influencia, siempre los saca de un Egipto y los coloca en un desierto, en un caminar hacia la tierra prometida de la salvación y de la madurez. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo se explica que esas personas dedicaran tantas horas a Dios y un Dios esencialmente libertador no fuera capaz de liberarlas?
Durante tantos años se entregaron con tanta devoción al Señor. ¿Cómo este Dios no fue capaz de ponerlas en movimiento hacia un mundo de madurez, humildad y amor? ¿Cómo no crecieron siquiera un poco? ¿Dónde está la explicación de esta contradicción? La explicación es esta. Estas personas, relativamente pocas, en lugar de adorar a Dios, se dieron culto a sí mismas. En sus vidas hubo un fenómeno sutil, tan inconsciente como trágico, de transferencia. Sin darse cuenta, estas personas hicieron una transposición de su yo a lo que ellas llamaban Dios. Aquel Dios con quien trataban con tanta devoción no era el verdadero Dios. Era una proyección de sus temores, deseos y ambiciones. En Dios se buscaban a sí mismos, se servían de Dios en lugar de servir a Dios. Aquel Dios nunca fue el otro. El centro de su atención e interés nunca fue el otro, sino ellos mismos. Nunca salieron de sí mismos. Parecía que daban culto a Dios, pero se daban culto en Dios a sí mismos. Parecía que amaban a Dios, pero se amaban en Dios a sí mismos. Aquel Dios era un Dios falso, un ídolo, un Dios perfeccionado a la medida de sus deseos, intereses y temores. Era ellos mismos. Con otras palabras, hicieron una identificación simbiótica e infeliz de su yo con el Dios a quien dedicaron su amor y culto. Conclusión: estas personas nunca salieron de sí mismas. Al rezar, siempre estuvieron centradas sobre sí mismas. En toda su vida se mantuvieron encerradas en un círculo egocéntrico. Esta es la razón por la que no crecieron en madurez y arrastraron hacia la cultura sus infantilismos, agresividades y defectos congénitos, porque nunca salieron de sí mismas. Si no hay salida, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay amor, no hay madurez. He ahí la explicación. Nosotros, pues, tenemos que buscar el rostro verdadero del Dios verdadero, estableciendo un franco cuestionamiento entre la vida y la oración. 1. Liberación. El Dios de la Biblia es un Dios libertador. Es aquel que siempre interpela, incomoda y desafía. No responde, sino que pregunta. No soluciona, sino que origina conflictos. No facilita, sino que dificulta. No explica, sino que complica. No engendra niños, sino adultos. Nosotros lo hemos convertido en un Dios explicación de todo lo que no sabemos, el Dios poder que soluciona todas nuestras impotencias, el Dios refugio para todas nuestras limitaciones, derrotas y desesperanzas. Es la proyección de nuestros miedos e inseguridades, pero no es ese el verdadero Dios de la Biblia. Algunos famosos de nuestro siglo han afirmado que la religión engendra tipos alienados e infantiles. En la línea de sus explicaciones psicoanalíticas, ese Dios que todo lo explicaba y solucionaba era el gran seno materno, que libraba o alienaba a los hombres de los riesgos y dificultades de la vida, y les evitaba la lucha abierta en el campo de la libertad y de la independencia. En este sentido tenía razón Nietzsche al afirmar que la presencia allá arriba de este Dios había impedido que aquí abajo los hombres adquirieran su mayoría de edad, y por eso se han mantenido como niños hasta ahora. Pero este no es el verdadero Dios de la Biblia. Ese Dios tiene que morir. En este sentido,
podemos hablar correctamente de la muerte de Dios. Era la mentira de Dios, la falsa careta de Dios, inventada por nuestra imaginación, usada y abusada por nuestro orgullo, nuestra ambición, nuestra ignorancia y nuestra pereza. El verdadero Dios, perpetuamente pascual, nos arranca de nuestras inseguridades, ignorancias e injusticias, no evadiéndolas, sino afrontándolas y superándolas. El verdadero Dios, según el profeta Ezequiel, conduce a los hombres al desierto para litigar con ellos cara a cara, y uno por uno hacerlos pasar bajo el cayado. Es aquel que abandona a su hijo solo en la agonía, cara a la muerte. Es el Dios de los adultos, aquel mismo que después de crear al hombre, no lo retiene como niño en brazos maternales para librarlo de los riesgos de la vida, sino que rápidamente corta el cordón umbilical y les viene a decir: ahora sed adultos, empujad el universo hacia adelante y sed señores de la tierra. El verdadero Dios no es alienador, sino libertador, para hacer grandes, maduros y libres a los hombres y a los pueblos. Salvarse desde las raíces. En la Biblia no existe tan solo ni sobre todo la salvación de mi alma. La salvación traída por Jesús, cuyo programa se nos anuncia en la montaña de las bienaventuranzas, agarra y abarca a todo el hombre. Ese programa de salvación llega hasta las raíces del hombre, se hunde en el inconsciente reprimido, ilumina con un fulgor penetrante y deslumbrador las oscuras regiones de los impulsos y motivos, despierta la conciencia refleja de los sueños de omnipotencia y de sus delirios de grandeza, lo pone con los pies en el suelo de la objetividad, y lo hace entrar en la zona de la sabiduría, de la madurez, de la humildad y del amor. En una palabra, es la salvación integral. El Dios de la oración debe ser un Dios desafiante y cuestionador, es decir, un Dios libertador. El drama del hombre es este: desde aquella fatídica tarde en el paraíso, en que sucumbió a la tentación, seréis como dioses. Desde entonces, el hombre lleva en sus entrañas más profundas un instinto ancestral, oscuro e irresistible, de constituirse en Dios y reclamar toda adoración. Somete violentamente, presiona y obliga a todos los hombres y criaturas a ser adoradores suyos. Los valores y realidades que están a su alcance se los apropia: dinero, belleza, simpatía, inteligencia, sexo. Todo lo somete a su servicio y adoración. Todas las criaturas las sometió a su vanidad, nos dice el Romanos 8. Usa y abusa de lo que considera suyo como un déspota. Si pudiera dominar el mundo entero, lo haría. Si pudiera apropiarse de todas las criaturas, lo haría. Si pudiera oprimir a todos los hombres, lo haría. Siente una loca, insaciable sed de honor, aplauso y adoración. Su vida es guerra de competencia para ver quién acapara más adoración. El pecado habita en el interior del hombre, y el pecado es pretender ser como Dios. Todo el que amenaza eclipsar su poderío o amenguar su honor, automáticamente queda calificado de enemigo. Nace en su interior la sombra negra de la enemistad y desencadena la guerra para aplastar a cualquier competidor. Vive lleno de delirios, alucinaciones y mentiras. Por ejemplo, cuando ama, cree que ama, pero casi siempre se ama a sí mismo. Cuanto más tiene, cree ser más libre.
pero en realidad es más esclavo que nunca. Cuanta más gente domina, de ser más dueño, cuando en realidad es más dependiente que nunca. El enemigo del hombre es su propia carne, decía San Francisco. Efectivamente, por su locura de grandeza, de ser el primero y sobresalir por encima de todos, el hombre se castiga a sí mismo con envidias, impotencias, celos, preocupaciones, ansias imposibles, convirtiéndose en víctima para crear imperios, hegemonías y dominaciones. Y luego se siente atrapado por sus propias creaciones. Explota al débil, pasa por encima de la justicia y la misericordia con tal de atesorar más. Es insensible al clamor de los pobres, amasa fortunas con el sudor y la sangre del trabajador. A menudo, cuando un pobre se hace rico, se convierte en el mayor explotador de los pobres. En una palabra, el hombre es esclavo de sí mismo, necesita liberación. En el fondo y sobre todo, es un idólatra, necesita redención. Dar a Dios un lugar. Si la esclavitud consiste en la idolatría o egolatría, todo el problema de la liberación está en desplazar al Dios yo y suplantarlo por el verdadero Dios. La salvación consiste en que Dios sea mi Dios. Para eso tiene que desplomarse todo ese mundo de deseos, sueños y quimeras que han brotado en torno al ídolo yo y que además lo engendran y lo aureolan. Es necesario arrasar, limpiar y vaciar el interior del hombre de todas las apropiaciones absolutizadas y divinizadas y que en su lugar Dios tome posesión y despliegue allí su santo reino. La línea de la liberación pasa pues por el meridiano de la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo, nos dice San Francisco. Al pobre que está desnudo lo vestirán, y al alma que desnudare de sus apetitos, quereres y no quereres, lo vestirá Dios de su pureza, gusto y voluntad. Solo el sendero de las nadas, liberación absoluta, desnudez total, nos ha de conducir a la cumbre del todo que es Dios. De todo lo que no es Dios, se ha vaciar el alma para ir a Dios. En el desierto de Sinaí, la fórmula de la alianza sonó así: Israel, no hay más Dios que Dios. Nos dice en Éxodo. Con la fuerza salvaje de una fórmula desértica y primitiva, nos entrega la Biblia el secreto final de la salvación: que Dios sea Dios en nosotros. Esa rudeza la tenemos expresada en la escena bíblica cuando Mardoqueo pudo haber salvado a su pueblo besando las plantas del orgulloso Amán. Pero yo no lo hice por no rendir a un hombre gloria por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie, sino ante ti solo, Señor, nos dice en Esther. Ahora bien, el único Dios que puede competir con Dios, su reinado sobre el corazón del hombre, es el hombre mismo. En el fondo, corre un misterio trágico. Nuestro yo tiende a convertirse en Dios. Es decir, nuestro yo reclama y exige culto, amor, admiración, dedicación y adoración en todos los niveles que solo a Dios corresponde. Los ídolos de oro, piedra y madera que aparecen en la Biblia compitiendo con Dios, el becerro de oro, las estatuas de Marduk, Baal o Astarte, no tienen actualidad, eran y son puros símbolos. El único ídolo que de verdad puede disputar palmo a palmo el reinado de Dios sobre el corazón del hombre es el hombre mismo. En conclusión, o se retira el uno o se retira el otro, porque los dos no pueden gobernar al mismo tiempo en un mismo
territorio. Como nos dice Mateo, no podéis servir a dos señores. Si la liberación consiste en que Dios sea Dios en nosotros y el único Dios que puede impedir ese reino es el Dios yo, llegamos a la conclusión de que el reino a través de la Biblia es una disyuntiva excluyente, o Dios o el hombre, entendiéndose por hombre el hombre viejo, enroscado sobre sí mismo, con sus locas ansias de dominación, de apropiarse de todo y de exigir todo honor y toda adoración. Cuando el interior del hombre está liberado de intereses, propiedades y deseos, Dios puede hacerse presente allí sin dificultad. En cambio, en la medida que nuestro interior está ocupado por el egoísmo, entonces no hay lugar allí para Dios. Es un territorio ocupado. Así llegamos a comprender que el primer mandamiento es idéntico a la primera bienaventuranza. En la medida en que somos más pobres, desprendidos y desinteresados, Dios es más Dios en nosotros. Cuanto más Dios somos nosotros para nosotros mismos, Dios es menos Dios en nosotros. El programa está pues claro. Conviene que yo disminuya para que Él crezca, como nos dice Juan. El profeta Isaías expresa estas ideas con una belleza insuperable. Será doblegado el mortal, será humillado el hombre y no podrá levantarse. Los ojos orgullosos serán humillados, será doblegada la arrogancia humana. Solo el Señor será ensalzado aquel día contra todo lo orgulloso y arrogante, contra todo lo altivo y engreído, contra todos los cedros del Líbano, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes elevados, contra todas las colinas encumbradas, contra todas las torres prominentes, contra todas las murallas inexpugnables, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los navíos opulentos. Aquel día arrojará el hombre sus ídolos de oro y plata a los topos y murciélagos, y se meterán en las grutas de las rocas y en las hendiduras de las peñas. Será doblegado el orgullo del mortal, será humillada la arrogancia del hombre. Solo el Señor será ensalzado aquel día. Mateo nos dice: bienaventurados los que tienen alma de pobres, porque el reino de Dios se ha establecido en ellos. En la medida en que el hombre se va haciendo pobre, despojándose de toda apropiación interior y exterior, y hecho esto en función de Dios, automática y simultáneamente comienza el santo reino de Dios a desplegarse en su interior. Si Jesús dice que el primer mandamiento contiene y agota toda la Escritura, nosotros podemos agregar paralelamente que la primera bienaventuranza contiene y agota todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La liberación avanza pues por el camino real de la pobreza. El reino es como un eje extraordinariamente simple que atraviesa toda la Biblia, moviéndose sobre dos puntos de apoyo: el primer mandamiento y la primera bienaventuranza. Que Dios sea realmente Dios, primer mandamiento, se verifica en los pobres y humildes, primera bienaventuranza. De aquí se originó aquella tradición bíblica según la cual el pobre humilde es la heredad de Dios y Dios es la herencia de los pobres. Solo ellos poseerán el reino. La salvación es equivalente al amor, pero la cantidad de amor es equivalente a la cantidad de energía liberada en nuestro interior. Es decir, el amor es proporcional a la pobreza. Por eso dijo San Francisco: la pobreza es raíz de toda santidad. La oración
debe ser un momento y un medio de liberar fuerzas atadas al centro de nosotros mismos para disponerlas al amor de los hermanos. Libres para amar. Ser pobre, liberación absoluta, es también condición indispensable para crear una gozosa fraternidad. San Francisco de Asís, que no intentó fundar una orden sino una fraternidad itinerante de penitentes y testigos, pone la pobreza humildad evangélica como la única condición y posibilidad para que se dé una real fraternidad entre sus seguidores. Francisco se dio cuenta claramente de que toda propiedad es potencialmente violencia. Cuando el obispo Guido le preguntó, ¿por qué no quieres admitir unas propiedades para los hermanos? Respondió Francisco, si tuviéramos propiedades, necesitaríamos armas para defenderlas. Respuesta de enorme sabiduría. Si los hermanos están llenos de sí mismos, llenos de intereses personales, chocarán los intereses de los unos con los intereses de los otros y la fraternidad saltará hecha a pedazos. O sea, allí donde había propiedades, se hizo presente la violencia. Cuando el hermano se sienta amenazado en su ambición o en su prestigio personal, saltará a la pelea en defensa de sus apropiaciones y ambiciones, y de la defensiva saltará a la ofensiva, y se harán presente las armas que defienden las propiedades, a saber, las rivalidades, las envidias, las intrigas, los sectarismos, las acusaciones, en una palabra, la violencia que desgarrará la única inconsutil de la unidad fraterna. Por eso Francisco les pide a los hermanos que se esfuercen para tener benignidad, paciencia, moderación, mansedumbre y humildad cuando van peregrinando por el mundo. Les suplica también que se esfuercen por tener humildad, paciencia, pura simplicidad y verdadera paz de espíritu. Es evidente que si los hermanos viven impregnados de estas tonalidades típicas del Sermón de la Montaña, serán hombres llenos de suavidad y mansedumbre, prontos a respetar, aceptar, comprender, acoger, estimular y amar a todos los demás hermanos. Aconseja a los hermanos que luchen decididamente contra la soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este mundo. Si los hermanos se hallan dominados por esas actitudes, será un sarcasmo llamarlos hermanos. En medio de ellos, la fraternidad será una bandera desgarrada, ensangrentada y pisoteada. Para ser un buen hermano, hay que comenzar por ser un buen menor. Primeramente, la liberación de todas las apropiaciones y ambiciones, y por la ruta de la liberación llegará a la fraternidad. Pobres para ser maduros. La liberación de sí mismos es también condición para la madurez humana, para la estabilidad emocional. No hay sino analizar el origen de las reacciones desproporcionadas y de las actitudes infantiles. Cuando alguien vive lleno de sí mismo, arrastrándose para mendigar el aprecio de las gentes, buscando siempre quedar bien ante la opinión pública, preocupado por su figura, cuando ese cristiano le resulten los acontecimientos a la medida de sus desmedidos deseos, tendrá una reacción desproporcionada de dicha. Su emoción será tan grande que se desequilibrará de su propia felicidad, desbordándose. Pero ay del día en que lo marginen, lo olviden o lo critiquen. En ese día también se quebrará en su entereza, pero esta vez de amargura, y lo verán que se tira al suelo, se hace la víctima, lo verán deprimido,
abatido en una reacción completamente desproporcionada a lo que en realidad ha ocurrido. ¿Cuál es la explicación profunda de esta reacción? Es objetivo y justo, supongamos, aquello por lo que le critican o aquello por lo que le marginan. Sin embargo, ello considera como una injusticia monstruosa. Hay pues un problema de objetividad. Esta persona tiene una imagen inflada de sí misma, un yo aureolado o idealizado, y su reacción no ha sido según las medidas objetivas de su realidad, sino de su yo endiosado y falseado, revestido por sus sueños y deseos. Es necesario liberarse de sus sueños que falsean la realidad. De otra manera, seremos perpetuamente infantiles y amargados. En los 4 siglos que siguieron al imperio David-Salomón, la vida de Israel con Dios descendió a sus niveles más bajos. ¿Por qué? Porque vivían dormidos sobre laureles, vivían proyectados en 2 sueños irreales, en el recuerdo pasado del imperio salomónico, soñando, deseando en que dicho imperio podía reverdecer de un momento a otro. Vivían soñando en el pasado. Y en segundo lugar, vivían mirando hacia adelante, a las hazañas inexistentes de un Mesías que los haría ser dueños de la tierra. Estas proyecciones delirantes los alienaban completamente de la situación real presente, divididos y dominados, y los alienaban de su fidelidad a la alianza con Dios, a pesar de que el Señor les había enviado en ese lapso de tiempo la pléyade más impresionante de profetas. Dios vio que la única solución era una catástrofe que los liberara de sus delirantes quimeras, y así fue. Deportados a Babilonia, se dieron cuenta de que nada tenían en el mundo, ni siquiera la esperanza de tener, que todos los sueños eran mentira, los del pasado y los del futuro, que ellos no eran más que un pobre puñado de débiles y derrotados. Al despertar de las imágenes falseadas e infladas de sí mismos y de su historia, al darse cuenta, reconocer y aceptar la realidad objetiva de lo que eran, allá mismo se produjo la gran conversión a Dios. Esta es la terrible y eterna historia de cada pueblo y de cada persona. Es necesario liberarse de las falsas caretas con las que cubrimos a nosotros mismos y aceptar la realidad de nuestra contingencia, precariedad, indigencia y limitaciones. Solo entonces tendremos la sabiduría, la madurez y la salvación. Aristócrata del espíritu. En cambio, imaginemos el caso contrario. Es una persona que ha trabajado largos años por liberarse de sus intereses y propiedades y ha avanzado en la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que adquiere es la objetividad. Las flores no le emocionan tanto, las piedras no le molestan tanto. Si lo suben al trono, no se muere de gozo, si lo bajan del trono, no se muere de pena. Su ánimo permanece estable ante los aplausos y ante las críticas. Y cuanto más liberado de sí mismo se encuentre, más inquebrantable se sentirá. Y si la liberación de sí mismo es completa, nos hallaremos ante un hombre que se siente con la serenidad imperturbable de quien está por encima de los vaivenes de la vida. Nos encontraremos ante una figura admirable y envidiable, una figura cincelada según el espíritu de las bienaventuranzas, llena de suavidad, fortaleza, paciencia, dulzura y equilibrio. El pobre del Evangelio es un aristócrata del espíritu. Nada ni nadie podrá turbar la paz serena de su alma, porque nada tiene que perder.
ya que de nada se ha apropiado. Al que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar? Nada habrá en este mundo que lo pueda exasperar o deprimir. La liberación de sí mismo nos ha dado como resultado una persona madura, equilibrada, extraordinariamente estable en sus reacciones y emociones, un ejemplar humano de alta calidad. Circuito vital. Todo este proceso de liberación que nos llevará al reino de Dios, al reino de la fraternidad y a la madurez personal, se efectuará en el encuentro con Dios en un circuito que va desde la vida a Dios y desde Dios a la vida. Hoy corre, casi como voz común, la opinión de que el lugar del encuentro con Dios es el hombre, el mundo. Teológicamente, este principio podría no ofrecer reparo, pero es un hecho incuestionable que los más combativos y comprometidos libertadores de pueblos esclavizados, Moisés y Elías, no encontraron a Dios en el fragor de las tormentas militares o luchas sociales, sino que se retiraron a la soledad completa y allí adquirieron el temple y la resiedumbre para las batallas que se avecinaban. Otro tanto le ocurrió a Jesús. Tengo que llegar a la presencia de Dios con toda la carga de dificultades y problemas. Será allá, en el tiempo y lugar de la oración, donde tendré que ventilar con Dios mis preguntas, crisis y asuntos pendientes. Ese Dios con quien he tratado en la oración, a quien he visto, ese Padre amantísimo que tiene que bajar conmigo a la vida, aquel estado de penetración e intimidad que he vivido con el Señor, esa temperatura, espíritu de oración, presencia de Dios, debe perdurar y ambientar mi vida, y con Él a mi derecha tengo que dar la gran batalla de la liberación. El encuentro con Dios es como un motor que engendra fuerzas, pero si la fuerza de ese motor no se transmite por medio de poleas a otras ruedas que pongan en movimiento complejas industrias, es una fuerza inútil. El hombre ha estado con Dios, lo ha sentido tan vivo que su presencia inconfundible lo acompaña a donde quiera que vaya. Se le presenta una gran dificultad. ¿Cómo perdonar una ofensa? Siente una gran repugnancia en aceptar a alguien que le cae mal. Por amor a ese Dios, a quien siente presente, afronta la situación y supera la repugnancia. Al hacer este vencimiento, crece el amor por Dios. Diría, crece Dios. Su presencia es más densa en mí. Este amor le empuja a un nuevo encuentro con Él. Este es el circuito vital. No solamente eso, la situación repugnante, superada con amor, se ha transformado en dulzura, como le ocurrió a San Francisco con el leproso. Y Dios le dijo, Francisco, deberás renunciar a todo lo que has amado hasta ahora, y todo cuanto te parecía amargo se convertirá para ti en gozo y dulzura. Cualquier brote de egoísmo, irritabilidad, capricho, envidia, venganza, sed de honor y placer, que se supere, se libere con Dios y por Dios, hace crecer el amor. Y como el amor es unitivo, amor mío, peso mío de San Agustín, crece la adoración, peso por Él, y lo llevará a un nuevo encuentro con Él. En el encuentro vislumbra que durante el día tendrá que dar las grandes batallas en el terreno de la mansedumbre, de la paciencia y la aceptación, y lleva a Dios a la batalla, y con Él a la derecha tendrá una serie de superaciones con un alto costo, por cierto, siendo cada superación compensada con la alegría y el aumento del amor. No faltará quien diga que esto es masoquismo. Los que tal dicen será porque jamás han vislumbrado
y desde lejos la experiencia de Dios. Los que viven a Dios, en cambio, sienten este proceso como una jubilosa liberación. Cuando el hombre de Dios se halla en un profundo encuentro con Él, siente como que el tú toma, saca, absorbe mi yo, y entonces experimenta la libertad absoluta en la que desaparecen la timidez, la inseguridad, el ridículo, los complejos. Jamás nadie sentirá una plenitud de personalización tan intensa, a pesar de que los que no saben de Dios sigan hablando de masoquismo. Esta sensación equivale exactamente a aquella omnipotencia embriagadora y desafiante que sentía Pablo al decir: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema está en experimentar el Dios está conmigo. Quien lo haya sentido vivamente sabrá lo que es la liberación absoluta. El hombre baja otra vez a la vida. Se encuentra con comentarios desfavorables sobre su actuación, su deseo de quedarse bien, su sed natural de estima lo impulsa a justificarse. Se acuerda del silencio de Jesús ante Caifás y Pilato y no da ninguna explicación. Se calla. Pierde prestigio, pero gana libertad. Avanza la liberación. Con el Señor a la derecha, vuelve a la vida. Hay una situación conflictiva en la que la prudencia humana aconseja callarse. Así uno no se complica, pero se acuerda de la sinceridad y veracidad de Jesús y dice lo que debe decir. Efectivamente se complicó, pero se sintió libre en su interior. El hombre de Dios baja la arena ardiente de la lucha por la justicia. Se convierte en voz de los que no tienen voz. El amor lo lleva a los olvidados de este mundo. Se hace presente entre aquellos a quienes mira y nadie quiere. Pronto distinguirá la razón por la que hay hambrientos y desnudos y tendrá que sacar la espada afilada para señalar y denunciar. A la guerra se le contestará con la guerra, y pronto va a sentir a su costado la maquinaria de los poderosos con intrigas, con mentiras y provocaciones. El profeta tendrá que refugiarse en la soledad, cara a cara con Dios para templar su ánimo. De otra manera, los poderosos acabarán por derribar a hachazos la fortaleza espiritual del enviado. En la medida en que vive entre los abandonados, aparecen ante sus ojos como un fulgor rojo las causas y desastres de las injusticias. Ve claramente quiénes son los interesados en que sigan la ignorancia y la miseria para engordar ellos a costa de la debilidad ajena. Ve cómo sube día a día la desproporción entre los que amontonan riquezas y los que cada vez tienen menos, y que esa desproporción desafía al cielo con un grito incontenible. Este es un momento peligroso para el hombre. De noche, sin darse cuenta, puede brotar en su corazón la cizaña del odio contra los opresores. Su espíritu puede quedar envenenado y el veneno del odio puede matar al mismo Dios, porque Dios es amor y puede esterilizar los propósitos mejores. Para un momento tan delicado, necesita una tea alumbradora para discernir entre sus sentimientos los que brotan de sus bajos fondos y los que emanan de Dios. Habrá de sofocar los primeros. Aunque sus tareas pueden ser a veces comunes a las actividades de los políticos, el hombre de Dios tiene una permanente preocupación por ser un testigo y no un político. Para mantenerse idéntico a sí mismo y fiel a su misión, más que nunca necesitará de la visión facial de Dios para en su luz
distinguir las actividades puras de las espúreas. Baja frecuentemente de las montañas con el Señor a su derecha, para permanecer al lado de los pobres, para defender a los oprimidos y liberar a todos los cautivos. Pero al mismo tiempo, para no dejarse envolver por motivaciones que no sean las de un testigo. Con estas operaciones aumenta el caudal de amor. Este peso lo inclina cada vez más, con más frecuencia y profundidad, a Dios. El amor lo empuja de nuevo a la batalla de la liberación por nuevas operaciones. Hoy visita al que siempre le ha molestado. Mañana se calla ante unas palabras agresivas. Pasado mañana trata de tener paciencia con alguien que realmente es insoportable. Vive envuelto en Dios e impulsado por el amor. Busca nuevas oportunidades, inventa nuevas formas para expresar el amor. Se ha encontrado entre conflictos, en peligro de quebrarse. Ha recordado la entereza de Jesús en sus momentos difíciles y se ha mantenido entero. La semana pasada ha sido agitada y frenética. Sin embargo, a la vista del Señor, se ha equilibrado con serenidad entre alborotadas olas. Su liberación diaria consiste en aceptarse a sí mismo tal como es, sin amargura, evitando rarezas y reacciones que molestan a los demás. Se libera al perdonar y olvidar muchos detalles, al aceptar a los difíciles tales como son, al frecuentar la convivencia con gente cuya sola presencia le desagrada, al evitar susceptibilidades, superar sensibilidades y tener cada vez más señorío sobre sí mismo. Mientras esto sucede, la fe y el amor crecen. Dios se convierte en premio y regalo, y la vida adquiere sentido, alegría y esplendor. En Dios y por Dios, las renuncias se transforman en liberación, las privaciones en plenitudes y las repugnancias en dulzuras.